Hola a todos, en esta ocasión voy a solucionar el problema 1.85 del libro Física Universitaria de Sears y Szymanski, la edición 13. Este problema dice: John, Paul y George se detienen en un sembradío de fresas. Paul está a 14 metros al oeste de John. George está a 36 metros de Paul, en una dirección de 37 grados al sur del este de la ubicación de Paul. ¿A qué distancia está George de John? ¿Cuál es la dirección de George en relación con la ubicación de John? Bueno, para eso yo creo que lo conveniente es ubicar a Paul en el origen de nuestro plano cartesiano. Entonces voy a dibujar un plano cartesiano donde el origen estará representado por la posición de George, está representada por el origen de este plano cartesiano. ¿Listo? Y a partir de ahí vamos a analizar todo. Entonces hacia arriba en el eje Y tengo el norte y hacia abajo el sur. Acá, sí, el sur. A la derecha en el eje X tengo el este y a la izquierda el oeste. ¿Listo? Bueno, yo dije que voy a ubicar a Paul aquí en el origen. ¿Sí? Aquí estará Paul. Eso. Dice que Paul está a 14 metros al oeste de John. Si Paul está al oeste de John, quiere decir que John está al este de Paul. ¿Sí? Entonces digamos que el vector de posición de John respecto de Paul será este de aquí. ¿Sí? Porque miren que si John está aquí, si en este punto está John, coloquemos una J, miren que si aquí está John, Paul está al oeste de John, ¿sí? Y la magnitud de este vector tiene que ser 14 metros porque es la distancia que los está separando. ¿Listo? Entonces a este podemos llamarlo el vector J, pues para acordarnos que es el vector de posición de John. Entonces aquí yo tengo la posición de J, eh, o la magnitud de J, que es de 14 metros. 14 metros. Está directamente al este respecto de Paul. Ahora dice que George está a 36 metros de Paul en una dirección de 37 grados al sur del este de la ubicación de Paul. Entonces mire que si yo tengo a Paul aquí y dice que George está al sur del este, al sur del este. Entonces si el este es el eje X positivo o la parte derecha del eje X, el sur del este pues será por acá abajo, o sea que George está en el cuarto cuadrante, ¿sí? El vector que representa a George estará por aquí. Yo me lo voy a imaginar así, ¿sí? Lo estoy inventando, pues no sé qué tan largo sea, no sé qué inclinación tenga, pero sabemos que aquí debe estar más o menos George, en este cuadrante, ¿sí? Este va a ser el vector de George, podría ser así. ¿Conocemos la magnitud de este señor? La magnitud de ese vector. Sí, dice que está a 36 metros, o sea que la magnitud del vector G es 36 metros. Y dice que está en una dirección de 37 grados al sur del este, o sea, este ángulo de aquí, que yo voy a llamar teta, mide 37 grados. Es igual a 37 grados. ¿Listo? ¿A qué distancia está George de John? Mire que nos está preguntando, voy a dibujar otro vector de color verde, que respecto de John, ¿dónde está George? Sí, porque acá está George. ¿Listo? Miran, o sea, ¿cuánto mide el vector que apunta desde John hasta George? Eso es lo que queremos saber, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces mire que si encuentro lo que mide este vector que no conozco ni su dirección ni su magnitud, puedo encontrar la distancia de George respecto a John, que es lo que me están preguntando, ¿no? Bueno, aquí podemos usar dos cosas. Podríamos usar la suma de vectores por el método gráfico y poder encontrar eso, ¿sí? Y la otra es con trigonometría, pero yo creo que nos queda más fácil con aplicando vectores, que es la teoría que estamos viendo ahora. Entonces, mire, si se fijan, por la suma de vectores por el método gráfico se tiene que el vector j más este vector desconocido que lo podemos llamar, lo voy a llamar a, porque no sé, ¿sí? Otro nombre cualquiera, lo voy a llamar a. ¿Listo? Entonces, mire que j más a tiene que dar el vector g.
¿Sí se entiende? Esta es la suma vectorial por el método gráfico. Se coloca a más j, ¿no? Digo j más a. Entonces mire que el primer vector va en el origen y el segundo vector va de tal forma que la cola de ese vector va en la punta del anterior y el vector resultante de sumar esos dos vectores será un vector que va desde el origen hasta la punta del último vector que agregamos. ¿Listo? Entonces mire que a partir de esta gráfica yo encuentro la siguiente ecuación. Yo encuentro que j más a debe ser igual al vector g. ¿Listo? Ya encontrada esta ecuación, lo que nos corresponde a nosotros ahora es encontrar las componentes de cada vector, ¿sí? Del vector A no podemos encontrar las componentes porque no conocemos ni su magnitud ni su dirección, ¿listo? Del vector A. Pero pues el vector A se lo puede representar en general con sus componentes como incógnitas de esta forma, como AX, AY. Estas son las que debemos encontrar para poder responder qué distancia tiene y en qué dirección apunta. ¿Listo? Mire que a partir de la gráfica yo puedo darme cuenta que este vector podría estar en el cuarto cuadrante, ¿no? Pero pues no lo podemos asegurar todavía porque el dibujo puede que esté mal hecho, así que cuando encontremos las componentes de este vector ya podremos saber exactamente en qué cuadrante está este vector A, ¿sí? Cuando las encontremos. Por ahora son incógnitas. Bueno, como ya sabemos que son incógnitas y las tenemos que encontrar, voy a borrar por ahora este para que no me estorbe, porque ahora el siguiente paso es encontrar las componentes de cada vector, de estos que sí se conocen cosas. Por ejemplo, las componentes del vector j, esas las podemos rayar aquí. Entonces mire que la componente en x del vector j, mire que es positiva y vale y es igual al tamaño del vector, ¿sí? O sea, lo que mide el vector es la componente en x, porque todo el vector está a lo largo del eje x. Sabemos que es la magnitud de ese vector o lo que mide ese vector es 14 metros, ¿sí? Y está apuntando a la derecha, por lo tanto será positiva. Entonces tenemos que la componente en x del vector j vale 14 metros. Y mire que este vector no tiene componentes en y, no tiene proyección en y, porque todo el vector está a lo largo del eje x. Entonces la componente en y del vector j será igual a 0 metros, ¿sí? No tiene componente en y. Ahora vamos a hacer lo mismo para el vector g. Yo quiero que se den cuenta que el vector g tiene una componente en x positiva, más o menos hasta ahí, y una componente en y negativa, más o menos hasta aquí, hasta aquí. ¿Listo? Mire que yo puedo encontrar estas componentes si traslado esta componente acá de tal forma que pueda formar un triángulo rectángulo que incluya este ángulo que sí conozco. ¿Listo? Ahora ya puedo colocarle nombre y poder hacer calcular. Entonces mire que aquí tengo el vector, la componente en x del vector g y esta vertical será la componente en y del vector g. Voy a aplicar senos y cosenos para poderlas encontrar. Entonces mire que voy a comenzar con la componente en x, o sea que tengo que usar el coseno, porque mire que la componente en x es el cateto adyacente a ese triángulo, ¿sí? Respecto del ángulo que conozco. Es el cateto adyacente, esta componente en x. ¿Listo? Entonces yo voy a usar el coseno aquí. Coseno del ángulo θ es igual al cateto adyacente, que es la componente en x, dividido entre la hipotenusa, que es la magnitud del vector g. ¿Sí? Miren, la hipotenusa es este lado más largo del triángulo, y pues es lo que mide este vector g, que sabemos que vale 36 metros. Es un valor conocido. Yo quiero encontrar la componente en x, la despejo. Entonces mire que la componente en x está acompañada de g y g está dividiendo, por lo tanto pasa al otro lado a multiplicar. Nos quedaría que g de x es igual a g por el coseno de θ. Ya podemos sustituir valores. Sabemos que la magnitud de g es de 36 metros, ¿sí? 36 metros. Y el coseno del ángulo θ pues sería coseno de 37 grados, que es lo que vale ese ángulo. ¿Listo? Sí, 37 grados. Entonces ya podemos calcular esto en la calculadora. Colocamos esos números en la calculadora y nos debe dar lo siguiente. 36 por coseno de 37 resulta ser 28.75. Entonces aquí tendríamos 28,75. Las unidades que estamos usando son metros y el signo de esta componente debe ser positivo porque mire que esta componente en x está apuntando a la derecha. Entonces quedaría así positivo. Ahora para la componente en y, como este es el cateto opuesto al ángulo que conocemos, pues debemos usar el seno, ¿sí? Porque el seno viene con el cateto opuesto.
Entonces lo podemos hacer aquí en verde si se quiere. Seno del ángulo θ es igual al cateto opuesto, que es la componente en y del vector g, dividido entre la hipotenusa, que es g. Despejamos la componente en y del mismo modo que hicimos antes. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar g por el seno del ángulo θ. ¿Sí? Esto es igual, al sustituir valores, queda 36 metros por el seno de 37 grados. Esto en la calculadora de nuevo resulta ser 36 por el seno de 37, 21.66. Entonces la componente en y es igual a 21,66. Bueno, este está feo. 21,66 metros. ¿Sí? Pero mire que esta componente está apuntando hacia abajo. ¿Sí? Por lo tanto será negativa. Este menos se lo agrego a partir de ver que apunta hacia abajo en la gráfica, ¿sí? Porque mire que en la calculadora me botó un número positivo, pero yo tengo que corroborar qué signo tiene a partir del dibujo que tengo en la gráfica. De aquí yo miro que está apuntando hacia abajo, así que debo agregarle un menos porque esa componente es negativa. ¿Listo? Eso, ya tengo las componentes de los vectores que conozco y el que no conozco pues lo tengo indicado ahí. Ahora voy a construir esta ecuación con sus componentes. Entonces esto hagámoslo en negro. Mire que habíamos dicho que j más el vector a debe ser igual al vector g. Esto es lo que habíamos armado aquí, ¿sí? Esto es lo que habíamos construido. Ya podemos borrar esta parte para poder armar de nuevo la suma vectorial del método gráfico que teníamos antes. Entonces este vector ya no lo necesitamos, este no. Esto solo lo usé para poder encontrar las componentes. El vector que debemos hallar, si recuerdan, es este vector verde, que es la incógnita, ¿no? Que es el vector que me va a indicar la distancia, o sea, el tamaño de este vector me va a indicar la distancia de George respecto de Jorge, o ¿de qué es? De George y de John, ¿sí? De George y de John. Entonces, al encontrar la magnitud de este vector, puedo encontrar la distancia y también puedo encontrar a partir de sus componentes el ángulo que forman con algún eje. ¿Listo? Eso, entonces mire que voy a reescribir estas ecuaciones en términos de sus componentes. Por ejemplo, el vector j lo puedo escribir como jx, jy, más el vector a, estas son las incógnitas, ax, ay, debe ser igual al vector g, que tiene pues componentes gx, gy. ¿Listo? Aquí tengo una suma de dos vectores. Para poder sumar esos vectores debo sumar componente a componente. O sea que al sumar estos dos vectores me resulta un solo vector cuya componente en x es jx más ax y la componente en y de ese vector debe ser jy más ay. Y esto pues debe ser igual a este otro vector de acá, que es gx, gy. ¿Listo? Ahora mire que tengo que este vector tiene que ser igual a este otro vector. Para que esa igualdad se cumpla, la componente en x del primero debe ser igual a la componente en x del segundo. Y lo mismo para la componente en y. La componente en y del primero debe ser igual a la componente en y del segundo. A partir de ese análisis puedo encontrar dos ecuaciones que me van a permitir encontrar las incógnitas. Hagámoslo en azul este pedazo. Entonces mire que para la componente en x se debe cumplir que jx más ax debe ser igual a la componente en x de acá. De aquí ya tengo la primera ecuación, ¿se fijan? De esta ecuación, la única incógnita es la componente en x, porque esa es la que no conozco, las demás sí las conozco. Entonces la despejo. Miren que ax debe ser igual a gx, y este jx que está positivo y está en una suma, pasa al otro lado cambiándolo de signo, menos jx. Ahora lo que me queda es sustituir valores. Mire que gx lo conozco, gx vale 28.75 metros, lo voy a escribir en paréntesis para explicarles algo, 28,75 metros, ¿sí? Menos jx, pero jx vale 14 metros, positivos también, 14 metros, ¿listo? Mire que aquí debo, antes de continuar, debo destruir paréntesis. Y para cómo se destruye paréntesis, debo multiplicar signos. Cuando no se mira ningún signo, se asume que hay un más. Entonces mire que acá afuera no hay nada, por lo tanto es positivo, y acá adentro también es positivo porque no se mira nada. Más por más resulta un más, así que quitamos todo esto
y queda positivo ese valor. Como es el primer número, pues no se le escribe el signo, porque si le agrego un más queda como feo ahí, ¿sí? Estaría bien, pero queda feo. Por eso se asume ahí cuando no hay nada que es positivo y ahí se entiende mejor. Mire que aquí tengo menos por más en este otro paréntesis, ¿no? Menos por más resulta un menos, así que quito paréntesis y dejo el menos. ¿Listo? Y esto ya lo puedo hacer en la calculadora para poder encontrar la componente en X del vector A. Sería 28.75 menos 14. 28.75 menos 14, esto da 14.75. 14,75 metros. ¿Listo? Esta es la primera componente del vector A. Ahora vamos por la segunda. La segunda sale con la otra ecuación, pues. Mire que al igualar la componente en y de este vector más este otro vector, se encuentra la segunda ecuación. Sería jy más ay debe ser igual a gy. Despejamos ay, como hicimos antes. Ay será igual a gy menos jy. ¿Listo? Esto es igual, reemplazamos valores. Mire que gy vale menos 21.66 metros. Abro paréntesis, menos 21,66 metros. Menos gy, pero gy vale 0 metros. Así que coloco el 0 metros aquí. Aunque si quieren no lo agrego porque el 0 no afecta en nada. Pues entonces se pueden dar cuenta que la componente en y del vector A será igual. Miren que aquí tengo que multiplicar signos. Más por menos resulta un menos 21,66 metros. Y aquí le tengo que restar 0, pero pues el 0 no afecta en nada, así que me quedará en esto. Esta será la segunda componente del vector A. Listo, con estas componentes ya puedo encontrar cuánto vale la magnitud de este vector. ¿Sí? Si este es el vector A, la magnitud de este vector la voy a llamar A. ¿Sí? La misma letra sin la flechita representa la magnitud de ese vector. ¿Listo? Eso, entonces para encontrar esa magnitud aplicamos el teorema de Pitágoras. Hagámoslo aquí en azul. Entonces mire que la magnitud de A es igual a la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. ¿Sí? Todo eso dentro de la raíz. Sustituimos valores y nos queda que la raíz cuadrada de la componente en X. La componente en X al cuadrado, ¿cuál es? Esta, ¿no? Sería 14.75 metros. 14,75 metros más la componente en Y, que es menos 21,66. Menos 21,66 metros. Bueno, todo esto está al cuadrado. Esos paréntesis que coloqué son importantes porque dicen que el exponente está afectando todo lo que está dentro del paréntesis. ¿Sí? Esto lo podemos hacer directamente en la calculadora teniendo cuidado con los paréntesis. Yo lo voy a escribir así: raíz, abro un paréntesis, abro otro paréntesis, 14.75, cierro el primer paréntesis al cuadrado, más abro otro paréntesis, menos 21.66, cierro paréntesis al cuadrado y cierro el primer paréntesis que abrí. Y esto resulta ser 26.2. Entonces mire que la magnitud del vector A es 26,2 metros, las unidades que tenemos aquí. ¿Listo? Ahora vamos a calcular la dirección a partir de esas componentes. Ya con los valores de las componentes ya podemos saber, eh, en qué cuadrante está. Pero mire que a mí me preguntan la dirección respecto de John, ¿cierto? Entonces yo creo que voy a hacer aquí en el mismo dibujo para que se entienda. Entonces mire que la distancia que separa a George de John, que es la primera pregunta, ¿a qué distancia está George de John? O sea, ¿cuánto mide este vector de aquí? Ya lo podemos responder. Entonces aquí podríamos decir, como para complementar esta respuesta, George, así creo que se escribe, está a 26,2 metros de John. ¿Cómo se escribe John? John. ¿Listo? Esa sería como la respuesta ya de a qué distancia está de la primera pregunta que nos hacen. Ahora vamos a ver la dirección. Bueno, para calcular la dirección, mire que está bien, el cuadrante que yo me imaginé está bien, el vector A está más o menos en el cuarto cuadrante, pero miren que nos está preguntando respecto de John, ¿sí?
¿En qué dirección está respecto de John? En relación con la ubicación de John. Pues para eso me voy a inventar otro plano cartesiano, otro sistema de coordenadas donde John esté en el origen, ¿sí? Lo podemos hacer acá o lo podemos hacer aquí mismo. Eh, lo voy a hacer aquí para que se mire, pero este sería otro sistema de coordenadas, ¿no? Eh, lo voy a hacer aquí para que se entienda, pero luego lo hago de nuevo. Sí, más o menos el sistema de coordenadas que me estoy imaginando, pues sería con John en el origen, o sea, perdón, con John en el origen. Aquí lo voy a hacer punteado, pues para que se den una idea y luego lo dibujo bien. Miren que este sería mi eje Y del nuevo sistema de coordenadas que me estoy inventando, por aquí estaría bien. Y este sería el eje X, ¿no? Si se entiende, con John como en el origen, ahí a las patadas. Y miren que el vector A, como les había dicho, sí está en el cuarto cuadrante. Entonces voy a dibujar ya esto aparte, es para que se den una idea. Así yo encontraría la dirección de George respecto de John, ¿sí? Entonces vamos a dibujarlo acá un poquito mejor, con menos rayas para que se entienda. Entonces mire que ya sé que John va a estar en el origen, ¿no? Ahora. Entonces, mi sistema de coordenadas pues sería más o menos este. Pequeñito porque ya no necesito hacer tantos cálculos aquí. Ahí. Y este ahí. Eso. Este es el eje Y. Este es el norte. Hacia acá tengo el sur. En el eje X tengo el este a la derecha y el oeste a la izquierda. ¿Listo? Ahora mire que el vector A que yo había dibujado allá, dibujémoslo en verde también para que no se olviden. Este sería más o menos el vector A. Ahora la diferencia es que John está aquí en el origen, ¿no? Este sería John. Y aquí en el extremo pues está George. ¿Listo? Esta es la posición de George respecto de John. Podemos hacerle un primado ahí para que se distinga, ¿sí? Es otro vector que representa la posición de George respecto de John, ¿sí? Mire que la componente en X de este vector será esta, que era positiva como lo habíamos encontrado, que valía 14 metros. Y la componente en Y de acá es negativa, ¿se acuerdan? Entonces todo está bien, ¿sí? Concuerda con el cuadrante que estamos hablando y los signos de esas componentes. Ahora vamos a encontrar la dirección. Para eso voy a trasladar la componente en X hasta acá, ¿sí? Podemos encontrar cualquier ángulo, ¿no? Podemos encontrar este ángulo de aquí, pero yo voy a encontrar este de acá, porque ya armé el triángulo así. ¿Listo? Este ángulo llamémoslo alfa, ¿sí? Entonces mire que voy a encontrar ese ángulo alfa. Tenemos que este de aquí es la componente en X del vector A, perdón, en Y del vector A, y esta es la componente en X del vector A. Y esta de acá es la magnitud del vector A. ¿Listo? Para encontrar este ángulo yo voy a usar la función tangente. Mire que esto es un triángulo rectángulo, ¿no? Tangente del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, sobre el cateto adyacente, perdón, que es AY. ¿Sí? Miran, cateto opuesto es la componente en X y el cateto adyacente es AY. Aquí el truco está en entender que estas magnitudes, cuando uno ya va a calcular la tangente, cuando uno ya va a calcular el ángulo, se colocan estas magnitudes con el signo positivo para que no haya ambigüedad. Porque si le colocan algún signo negativo, puede que este ángulo les dé negativo y eso trae problemas de interpretación. No quiere decir que está mal, pero trae problemas de interpretación. Es difícil a veces interpretar ese ángulo negativo, ¿sí? Puede darse confusiones. Por eso yo recomiendo usar todo positivo y al final aclarar en qué sentido se está midiendo el ángulo. ¿Listo? Eso, entonces esa es la recomendación, usar la componente en X con el valor positivo y la componente en Y también con el valor positivo. ¿Listo? Eso, para despejar el ángulo alfa, aplico el arcotangente en ambos lados del igual. La función arcotangente es la inversa de la tangente, es la función inversa. Arcotangente de la tangente de alfa debe ser igual al arcotangente de esta división. Miran que apliqué esa función arcotangente en ambos lados del igual para que la verdad se siga manteniendo, la igualdad se siga manteniendo. El arcotangente hacer la función inversa de la tangente se cancela. Se cancelan esas dos funciones y nos queda de este lado simplemente alfa. Alfa es igual al arcotangente de esta división de acá, que ya voy a escribir los valores numéricos. Entonces mire que la componente en X es de 14.75 metros
14,75 metros y la componente en Y era de 20. Mire que lo voy a tomar positivo, ¿no? La componente en Y está aquí negativa, pero voy a tomar su valor positivo, 21,66 metros. 21,66 metros. Cuando ustedes evalúan un arco tangente, aquí se me olvidó la tangente, dentro del paréntesis debe haber un número puro, un número sin unidades. Miren que acá tengo unidades, pero si se dan cuenta, como están arriba y abajo, se van a cancelar. Si se cancela, está bien. Si me hubiera quedado a mí un metro por ahí sin cancelar, quiere decir que hay un error, porque acá adentro debe quedar sin unidades. ¿Listo? Entonces si se dieron cuenta, ahí se cancelaba el metro. Por lo tanto, lo vamos bien. Ahora calculamos el arco tangente. En la calculadora no aparece arco tangente así como lo escribí yo, sino que aparece tan a la menos 1. Esa es la letrica que tienen que presionar, el botón que deben presionar. Tan a la menos 1, abro paréntesis, de 14,75 dividido entre 21,66, cierro paréntesis. Esto resulta ser 34,25. Alfa debe ser igual a 34,25. ¿Sí? Y se lo puede aproximar a un decimal como 34,2 si se quiere. Esto es igual a 34,25 grados. ¿Listo? Mire que este es el valor de este ángulo, pero tenemos que decir en qué sentido se está midiendo. Si se fijan, el vector G está apuntando hacia el este y hacia el sur. ¿Sí? Entonces, si se fijan, el ángulo está medido al este respecto del sur. Yo tomo el sur como referencia y a partir de ahí mido 34,25 grados dirigidos hacia el este. Entonces eso es lo que tengo que decir. Debo aclarar que este ángulo se mide medido al este del sur, ¿sí? Del sur. Aquí estoy diciendo, tomo el sur y a partir de ahí mido esta cantidad de grados hacia el este, ¿sí? Aquí ya está bien especificado todo, el qué tanto vale el ángulo y hacia dónde tengo que medirlo. Y entonces esta será la dirección de George respecto de la posición de John. ¿Listo? Y eso sería todo, creo. Voy a ver si tiene otra pregunta. ¿Cuál es la dirección de George en relación con la ubicación de John? Eso, ahí ya termina. Y esta sería la ubicación de George respecto a John, ¿sí? Entonces George está a 34,5 grados al este del sur de John y a una distancia de 26,2 metros. ¿Listo? Y bueno, eso sería todo. Espero que hayan entendido el problema. Por favor, si les gustó, si les ayuda a entender algo, alguna tarea, por favor déjenme un me gusta y suscríbanse, que eso me ayuda bastante. Muchas gracias y hasta luego.